Muy buenos días a todas y a todos y bienvenidos a esta nueva jornada de los seminarios en línea IDH sobre los derechos humanos en tiempos de la pandemia COVID-19. El día de hoy, 11 de junio de 2020, vamos a estar trabajando el tema de la protección de los derechos de las víctimas y les voy a presentar los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Nos acompañan Hugo Morales Valdés, que es doctor en Derecho con especialidad en problemas actuales del derecho penal por la Universidad de Salamanca, en España. Además, el doctor Morales cuenta con una preparación especializada en materia económica, penal, constitucional y en derechos humanos. Dentro de su carrera profesional se ha desempeñado como encargado de la delegación de la Fiscalía General del Estado de Coahuila. También es socio fundador de Laguna Legal, siendo consultor, asesor jurídico y litigante. Y también ha impartido docencia en diversos niveles de posgrado en materia penal y actualmente se está desempeñando como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Coahuila. También es autor de diferentes publicaciones en materia de derecho penal, derecho constitucional, entre las cuales se destacan responsabilidad penal en el common law y aproximación al bien jurídico como límite del ius puniendi. Muchas gracias, Hugo, por estar aquí con nosotros y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. La segunda ponente es Magdalena López Valdés, que es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, en Torreón. También cuenta con estudios de posgrado, entre los cuales la maestría con acentuación en Derecho Constitucional y Políticas Gubernamentales por la Universidad Autónoma de Coahuila, y actualmente se encuentra cursando la especialidad en Derechos de las Personas Desaparecidas y sus familiares en la Academia Interamericana de Derechos Humanos. También cuenta con una amplia experiencia en el sector público, estatal y federal. Ha ocupado diferentes cargos, como el de consultora jurídica de la Dirección de Asuntos Legislativos y coordinadora de la Unidad de Enlace, ambas de la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de Coahuila, además de haber ocupado el cargo de coordinadora estatal del programa de estancias infantiles en Coahuila, del Gobierno Federal. También ha desempeñado algunos cargos académicos, como ha sido la secretaria académica del Centro de Derechos Políticos, que es el pionero de la fundación de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido también secretaria administrativa de la Academia y también secretaria académica y profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es integrante del Grupo Autónomo de Trabajo sobre Desaparición Forzada en Coahuila, y se destaca por su trabajo y acompañamiento a familiares de personas desaparecidas que realiza desde el año 2012 hasta la fecha. Fue una de las comisionadas fundadoras de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Coahuila, donde ahora se está desempeñando como presidenta de esta misma comisión. Muchas gracias, Maleni, por estar aquí con nosotros y por aceptar esta invitación. Gracias, Irene. Buenos días. El tercer ponente del día de hoy es Luis Fernando Vélez Gutiérrez. Tiene una maestría en Delitos y Justicia Internacional en el John Jay College of Criminal Justice de la ciudad de Nueva York. Cuenta con estudios avanzados en Justicia Social y Criminal en el Boston College en Estados Unidos. Y también cuenta con especialización y maestría en Derecho Penal y Criminología en la Universidad Externado de Colombia. Es abogado egresado de la Universidad La Gran Colombia. Tiene una gran carrera en la rama judicial, en diferentes cargos, y también ha sido director seccional y regional del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá y la ciudad de Cali. También ha sido director académico de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonillo. Ha trabajado también en el exterior con la Organización de Naciones Unidas como investigador legal en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Es investigador del Historial Memory Project del John Jay College of Criminal Justice de Nueva York. Ha sido consultor para Open Society Justice Initiative en México. Consultor para el Proyecto de Seguridad y Justicia de la Agencia de Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional, USAID, y en muchas otras actividades. También ha sido consultor de la Dirección de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y consultor para la Defensoría Militar sobre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Como entre sus actividades académicas se destaca su experiencia como profesor de Derecho Penal en la Universidad Externado de Colombia y actualmente es profesor de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. Bienvenido, Luis, y muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nada más muy brevemente para poder comentarles sobre la dinámica de este seminario. Como en los seminarios anteriores, estaremos trabajando con algunas preguntas detonantes que quieren centrar algunas temáticas relevantes de la problemática relacionada con la protección de los derechos de las víctimas en los tiempos de pandemia COVID-19. Cada ponente contará con un tiempo de entre 5 y 7 minutos para contestar a cada pregunta. Agotaremos las respuestas y las participaciones de los 3 ponentes acerca de la primera pregunta. Luego pasaremos con la misma dinámica a la segunda pregunta y posteriormente abriremos un espacio de debate, de preguntas y respuestas con el público. Tanto con el público que nos sigue a través de la plataforma Zoom, pero también con el público que nos siga a través de las redes sociales y en particular Facebook Live. Por lo tanto, les pido a las personas que quieran participar en esta tercera etapa de ir poniendo sus preguntas en el Facebook. Obviamente por cuestiones también de tiempo, pues estaremos seleccionando las preguntas y también los que nos están siguiendo a través de la plataforma Zoom, ir levantando la mano como la plataforma nos permite para poder participar en esta etapa. Muy bien, vamos a empezar ahora con la primera pregunta detonante, que es la siguiente. Durante la contingencia sanitaria, ¿cuáles cuestiones deberían entenderse como urgentes y de atención inmediata para el caso de las víctimas de violaciones de derechos humanos? ¿Cuáles mecanismos se le deben garantizar a las víctimas, aún en estas circunstancias? Pues voy a ceder primero el uso de la voz al doctor Morales Valdés para su primera intervención. Muchas gracias, Elena. Mira, resulta muy interesante esta pregunta a raíz de los hechos recientes y además de las acciones legales que se han venido presentando en el estado de Coahuila. Y esto lo comento porque, como digo, para los que no tengan presente, en el estado de Coahuila empezó a haber una discusión en torno a si había la posibilidad de no ponderar el derecho a tránsito o libre tránsito en relación a la necesidad de protección de la salud. Y en este sentido, pues hay 2 claras posiciones, ¿no? La primera de ellas, que establecería que debe haber una reducción a la movilidad e incluso algunas actividades que libremente en otras circunstancias los ciudadanos habrían de poder haber ejecutado, mientras que habría otra segunda posición que sería aquella que pues se opone a ello y que busca que se respete el libre tránsito, así como buscar un esquema de garantía a la salud pública sin limitar el movimiento de las personas o de las acciones cotidianas que realizan. Para esos efectos, me parece importante, entonces, que pudiéramos tomar estos 2 casos tal vez como los radicales, pero en lo principal, lo que sucede es que, a mi juicio, si bien es cierto que la comisión que presido promovió en su oportunidad una acción de inconstitucionalidad local en contra de un decreto que precisamente restringe o limita la movilidad, lo cierto es que él mismo dio lugar a una serie, vamos a decir, de discusiones públicas que nos llevaron finalmente a que se declarara constitucional el propio decreto. El punto es que la discusión se centró en poder establecer hasta dónde podríamos, el Estado, poder limitar ese libre tránsito sin dejar de garantizar algún otro derecho, como es el derecho a la salud pública o incluso el de la propia vida. Y en este sentido, se estaba analizando precisamente cómo es que se tiene que hacer una ponderación y en algunos casos hay que decir que tiene que individualizarse, porque si bien desde el punto de vista muy amplio estamos encontrando
que sí existe tal vez esta necesidad de ponderación de derechos para poder garantizar tal vez aquellos, pues no podríamos decir que sean principales, porque como todos sabemos, los derechos humanos pues son indivisibles y no tienen una jerarquía unos respecto de otros. Lo cierto es que sin vida pues no puede haber salud, si no hay salud pues tampoco podría haber movilidad, en fin, existe una serie de cuestiones que terminan siendo un poco permisivas como para poder llegar a establecer la necesidad de esta restricción de forma limitada. Finalmente, para no abordar mucho tiempo y no discutir gran cosa sobre el contenido de la sentencia, que hay que decir, es de un contenido de aproximadamente 500 páginas, se termina resolviendo que debe haber algunos lineamientos y algunos criterios que permitan la limitación de algunos derechos en circunstancias especiales. Pero vamos a decir que si bien se declara constitucional ese decreto, se deja abierta esa puerta para una segunda intervención por parte de la Comisión o del propio Tribunal Superior, a efecto de que las quejas, por ejemplo, que nosotros estamos recibiendo, puedan ser llevadas nuevamente por vía de ejecución a efectos de interpretar adecuadamente cómo se debe establecer en lo particular cada uno de los criterios que el propio tribunal, de forma amplia, vamos a decirlo, llevó a reconocer la constitucionalidad del propio decreto de movilidad. En este punto nos encontramos nosotros, de hecho lo digo como un anuncio que podrá verse concretado en los próximos días, estamos integrando las quejas relacionadas con la movilidad y que evidentemente corresponden a la época de la contingencia, y estamos solicitándole al Tribunal Superior que por vía de ejecución elaboremos estos criterios constitucionales para poder determinar cuáles son los límites a los que deberíamos imponer para poder garantizar el derecho a la salud, evidentemente, pero también en un esquema en el cual tengamos que evidenciar que las acciones más o las sanciones más graves se corresponden a las fases de contingencia pues, más agudas también. Y en ese sentido, hacer una ponderación en relación a la necesidad de la misma contra la fuerza de la propia sanción. Todo esto hay que decirlo que termina siendo un ejercicio académico porque finalmente, si bien se han presentado algunas quejas en ese sentido, no ha habido todavía en el Estado privaciones de la libertad por el no uso del cubreboca o por un exceso en la movilidad de acuerdo a los criterios que se establecen en el propio decreto. Y en este sentido, yo terminaría esta primera pregunta respondiendo que la base para poder determinar la posibilidad de estas restricciones, pues evidentemente se basan en dos cosas, en la necesidad y en la ponderación o proporcionalidad de las sanciones, y en base también a la necesidad y proporcionalidad de la contingencia o de la fase de la contingencia. Muchas gracias, doctor Morales, por esta primera intervención, donde ya se plantean varios temas que me parece que son fundamentales para estar trabajando el día de hoy. Le voy ahora a hacer el uso de la voz a la licenciada Magdalena López Valdés. Muchas gracias, Irene. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Un saludo a Luis, al doctor Hugo Morales. Gracias, Irene, por esta invitación en estos seminarios que has tenido en línea de la IDH. A ver, la Comisión Ejecutiva, digamos, en este tema que estamos viviendo, no solo en el Estado mexicano, sino digamos, en todo el mundo sobre el tema de la contingencia COVID-19, sí establecer y puntualizar que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por su esencia y las facultades, en este caso, durante esta contingencia, no ha suspendido sus actividades. En todo momento hemos estado trabajando con todo el equipo de trabajo, salvo aquellas personas que por una situación de salud, de vulnerabilidad, bueno, tengan que estar trabajando desde casa. Se han cumplido con todos los protocolos que en este caso ha emitido tanto el gobierno federal como nuestro propio gobernador aquí en el estado de Coahuila, en el cual pues seguimos al pie de la letra.
La SEA, como lo menciono, continúa trabajando y redoblando, en este caso, los esfuerzos para brindar los servicios a las víctimas de delito y violación a derechos humanos. Y durante esta contingencia hemos atendido a ciertas víctimas en una situación de vulnerabilidad y obviamente de violación a derechos humanos y propiamente por haberles cometido un delito. Voy a mencionar algunos en específico, sin mencionar obviamente sus nombres, digamos, para que tengamos un panorama de lo que nosotros estamos atendiendo en esta contingencia. Se nos presentaron casos como de un homicidio calificado. En ese sentido, pues la comisión ha trabajado con todo el equipo interdisciplinario, multidisciplinario, presentando desde una debida atención jurídica a través de oficios, reuniones incluso con la Comisión de Derechos Humanos que preside el doctor Hugo. Hemos estado en coordinación precisamente para garantizarles estos derechos y el cumplimiento en casos de recomendación. Hemos establecido las medidas de ayuda inmediata con cargo al fondo que en este caso, en el fondo que tiene la Comisión de Víctimas de acuerdo a la ley general, para obviamente cubrir los abastecimientos o las necesidades de las víctimas. Tuvimos, por ejemplo, la privación de la libertad y violencia familiar, en el cual se nos requirió el apoyo a través del organismo de Naciones Unidas, a través de ACNUR. En esta gestión, pues se hizo todo, digamos, todo el equipo multidisciplinario de la comisión estuvo trabajando para poder trasladar a la víctima desde una ciudad del norte del país, del estado, perdón, a la capital, en la cual pues se le ofreció de una atención médica, primeros auxilios psicológicos, la elaboración conjunta de la denuncia, la presentación de la denuncia ante el Centro de Empoderamiento de la Mujer en Saltillo, Coahuila, el cómo le vemos y le gestionamos, en este caso, un empleo. Es decir, estos casos que estamos atendiendo, que se atienden día al día y que ahorita en tiempos de contingencia, bueno, se arma con todo el equipo, en este caso multidisciplinario para ello. Tuvimos otro caso, por ejemplo, de un feminicidio en grado de tentativa. En ese sentido también hubo una coordinación conjunta con un refugio de Luz y Esperanza que tiene sus instalaciones en la capital, aquí en Saltillo, Coahuila, así como con el Centro de Empoderamiento de la Mujer. Se le dieron también los primeros auxilios psicológicos, el acompañamiento para interponer la denuncia respectiva, la representación en el procedimiento penal y familiar. Es decir, ahorita incluso se nos ha solicitado por parte de los jueces familiares que la Comisión Ejecutiva, a través de sus asesores, estén participando también con el acompañamiento, aun y cuando tienen sus defensores de oficio o abogados particulares, el que pueda la comisión también en el acompañamiento para presentar las denuncias respectivas obviamente por temas de violencia. Se ha aplicado en este caso de inmediato lo que es el protocolo para la atención a mujeres víctimas, en este caso de violencia, que incluso pues ustedes como Academia Interamericana participaron en la elaboración con tu equipo, digamos, de investigadores, para poder tener este instrumento de la comisión y obviamente garantizarles la protección de sus derechos humanos a las víctimas enfocadas en el tema de la violencia sistemática que hay de las mujeres. En ese sentido también tenemos incluso todavía un caso de lesiones culposas que también se está atendiendo, que hemos estado en coordinación también con las instituciones. Este es un caso que, digamos, es complejo, pero que a través de los asesores jurídicos, pues también hay el compromiso de seguir protegiendo desde en todo momento su situación jurídica, la situación de salud, la situación incluso de que cuente con todas, digamos, esta parte de alimentación, hospedaje, etcétera, ¿no? Hay otro caso, por ejemplo, que también estamos atendiendo, que esté en el interior del estado, en
la parte de la región Laguna, donde también es un tema de tortura, de violación a derechos humanos, y también el equipo interdisciplinario se constituye tanto en la región Laguna que tenemos como en Saltillo, precisamente para hacer una estrategia de la defensa jurídica, de que tenga un debido, digamos, procedimiento para la protección de la familia e incluso pues, de la víctima directa. Coordinar, en este caso, una coordinación con los tratamientos psicológicos de toda la familia que son afectados en este tema y en estos casos de delitos. Establecer las medidas de asistencia, traslado terrestre, para acudir obviamente a sus tratamientos psicológicos. Es decir, la comisión continuamente, digamos, es un trabajo que sí me gustaría, digamos, resaltar que el trabajo de la Comisión Ejecutiva es un trabajo de 24 horas, 7 días, no hay fines de semana, no hay vacaciones, porque las víctimas, en el momento en que ellas se estén viendo afectadas, pues obviamente tienen que contar con las instituciones, que en este caso que presido, pues Se me hace que estamos teniendo un problema de audio. Se nos fue. Ya volvió. No sé si, ¿sí? Sí, está ahí Magdalena, pero... No sé si en espera de que Maleni regrese podemos pasar al tercer ponente y luego cuando ya regrese, a ver, a lo mejor está... Bueno, yo creo que podemos pasar al tercer ponente y cuando luego ya regrese Maleni le volvemos a ceder el uso de la voz. Luis, por favor, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial, especial al doctor Hugo Morales, a la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad de Coahuila y a todos los oyentes que están participando en este interesante tema que tiene que ver con la protección de los derechos humanos en época de COVID-19 y particularmente que directamente de las familias de las personas desaparecidas. Quisiera como entrar en el contexto y la primera pregunta es ¿cuáles son las cuestiones que debían atenderse urgentemente? Yo pienso que es importante definir, identificar, separar qué se entiende por urgente y qué se entiende por importante. Entendemos, al menos así lo entiendo yo, urgente son esos asuntos o medidas, acciones que se deben tomar en forma inmediata, que requieren una atención de momento. Y en este caso, pues ahí es donde vamos. Y lo importante, pues ya son temas que proyectan hacia el futuro, son estrategias que se deben tener en cuenta para resultados que afectan directamente la institución o las acciones, pero hacia el futuro. Así que no estamos hablando de eso, porque eso ya implica toda una estrategia más planificada. En este caso ¿qué necesitamos inmediatamente? ¿Qué acciones necesitamos inmediatamente? Yo identifiqué 8 acciones y las voy a mencionar y trataré de explicarlas lo más rápido posible para ver si alcanzamos la segunda pregunta también. La primera es el apoyo psicosocial, que ya lo he explicado ahorita más bien. El apoyo psicosocial, la segunda es la garantía de bioseguridad, la tercera es la conectividad, que también es muy importante, ahorita aplicamos, voy a explicar un poco eso, fortalecer la siguiente es fortalecer las actividades de las redes sociales, la otra es el mantenimiento de la información a las víctimas de los familiares de personas desaparecidas, la otra es impulsar los procesos de identificación forense de los cuerpos, están pendientes
Y en Colombia particularmente el tema de la protección a los cementerios. Sería interesante poderlo plantear. Vamos directa en una forma muy rápida. ¿Por qué el apoyo psicosocial? El apoyo psicosocial a las familias con ayudas humanitarias, como yo estaba explicando precisamente hace un momentico la directora de la Comisión Ejecutiva de Víctimas, y tiene que ver mucho porque ahorita con el COVID-19 precisamente se dejaron de generar ingresos, se pierden empleos, hay dificultades, por ejemplo, para atender a los niños para que vayan a las escuelas, o sea que eso agrega, se suma a las dificultades que tienen las familias de las personas desaparecidas, así que es muy importante mantener esa atención. Y me parece lamentable, leí, estoy enterado por noticias que se redujo a la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas el 70% del presupuesto. Eso es violación de derechos humanos. Parece que es importante, no sé si eso ya se solucionaría por parte del gobierno federal, pero sí es importante atenderlo. Otro de los puntos importantes para atender urgentes es garantizar a los familiares de las víctimas, de las personas desaparecidos, la bioseguridad, porque también ahí se va también con el aislamiento social y esto tiene un impacto psicológico muy importante. Entonces, fuera de que no pueden salir, que están limitados, pues hombre, debemos preocuparnos urgentemente, inmediatamente para poderles brindar no solamente el mercado, la ayuda económica, sino también que tengan las garantías de bioseguridad. La otra parte es la conectividad. Es muy importante saber esto. Yo lo digo desde el punto de vista de Colombia. En Colombia la conectividad, les quiero decir que en Colombia 6 de cada colombiano tiene internet. 6 de cada colombiano. Y lo peor de todo es que esos 4 que no tienen internet, muchos de ellos son víctimas del conflicto armado y entre ellos personas que perdieron a sus seres queridos que no los han encontrado. Miremos esto, yo digo que más que un problema en temas de violaciones de derechos humanos, es una gran oportunidad el tema de la pandemia. ¿Por qué? En Colombia, por ejemplo, la televisión se aumentó, la gente está viendo televisión en un 21% más. Las redes sociales se incrementaron en Colombia en un 53%. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que empezar a utilizar las redes sociales para visualizar el tema de los desaparecidos, para concientizar. El Internet se incrementó en un 30%, de los cuales de ese 30%, de un 39%, casi un 40%, el 60% de la utilización de Internet, la gente está utilizando las redes sociales, particularmente Facebook y Google. Así que, y otra cosa también que tendríamos que tener en cuenta es en Colombia, el mayor consumo de redes sociales son los sábados. Así que, pues, señores, utilicemos esto los sábados, sobre todo, para implementar todas esas actividades que necesitamos de visibilizar a las víctimas, de los familiares de las personas desaparecidas, para denunciar lo que haya que denunciar también. También yo digo que hay que fortalecer las actividades de las redes sociales como Instagram, como Twitter, como TikTok. Todas estas cosas es una gran oportunidad para nosotros. La otra parte es mantener informadas a las familiares de los desaparecidos. ¿Por qué digo esto? Porque si antes les tocaba ir, coger un bus y coger transporte, lo que fuera, ir a esperar a que los atendieran, pues hombre, hay que exigirle a las instituciones y a las autoridades que están adelantando las investigaciones por desaparición forzada o que tienen alguna responsabilidad en ese sentido, como atender los derechos de las víctimas, de los familiares de desaparecidos. Hay que pedirles que mantengan informadas a las familias a través de plataformas virtuales. Eso es supremamente importante. Otra cosa también que se tiene que aprovechar este momento que obviamente nos retiene para no salir, pero podemos recoger mucha información, y es impulsar todos los procesos de identificación forenses de los cuerpos que ya están por identificar o que no han sido reclamados. Esa es una tarea que se puede hacer tranquilamente. Y finalmente, en Colombia, eso muy particularmente en Colombia, es el tema de la protección de los cementerios, porque se está haciendo una mezcla, hay el peligro que se mezclen, que se entierren, digamos, personas que han muerto por el coronavirus o se cremen conjuntamente con cadáveres no identificados. Eso es en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta, trataré de ser muy breve ya porque sé que me queda muy poco tiempo, pero sería en cuanto a, dice que cuáles son los mecanismos que se deben garantizar en la época, en la época de violación a los derechos humanos o
en la época de pandemia y los riesgos. ¿Cuáles son los mecanismos? Hay dos mecanismos en Colombia, les hablo particularmente en Colombia. Tenemos que activar dos mecanismos. Uno es un mecanismo institucional y el otro es un mecanismo legal. El mecanismo institucional, obviamente todo viene después de la Constitución de 1991 sobre la protección de los derechos humanos, y es las personerías municipales, que están en casi todos los pueblos en Colombia. Las personerías, la tarea es recibir las denuncias de violaciones de derechos humanos, así que las familias de los desaparecidos deben acudir a las personerías municipales. Está la Defensoría del Pueblo, que cumple una tarea así como la Comisión de Derechos Humanos en México, y que le corresponde la promoción. Ellos no investigan, pero sí les corresponde la promoción de la protección de los derechos humanos. También debe activarse eso como un mecanismo. Y en tercer lugar, la Procuraduría General de la Nación, que es la que vigila la conducta de los empleados oficiales particularmente, y esto es muy importante. La Procuraduría hace una vigilancia, es muy poderosa aquí en Colombia, no es una vigilancia interna, sino que realmente hace investigaciones importantes. Le toca también el cumplimiento de los derechos humanos y también el controlar los abusos. Entonces muchos de los funcionarios pueden en este momento decir, no, es que no estoy haciendo nada, no puedo salir, así que señora, pues le tocará esperarse para dar la información. No, ahí está la Procuraduría para que se active. Y finalmente, mecanismos legales. Hay algunos mecanismos legales importantes, como la acción de tutela. La acción de tutela es un mecanismo que se puede hacer a través de vías digitales, para cuando hay una autoridad, o ya sea un funcionario público o un particular que ejerce funciones públicas y esté actuando, violando los derechos humanos de las víctimas, de las personas, de los familiares de personas desaparecidas, pues pueden intervenir esas acciones de tutela. También cuando se le niega la información, también puede ser por vía digital, también que haya el derecho a la petición. Es otra acción que tenemos nosotros en el caso, por ejemplo, de que los familiares de las víctimas o los colectivos quieran informarse de que cómo va, por ejemplo, los proyectos de identificación forense. Tienen que dar información legal, y eso se hace a través de mecanismos constitucionales reconocidos que se llama en Colombia el derecho de petición. El habeas corpus. Ya la habeas corpus no tiene que ver con los desaparecidos anteriormente, pero sí tiene que ver con los que posiblemente puedan desaparecer en este momento por autoridades que lleguen a su casa y sacan a sus ciudadanos. Entonces, en Colombia, por ejemplo, son 36 horas. La autoridad tiene la obligación de dar información, cuál es el paradero, en qué condiciones está y qué pasa con la libertad de esa persona. Otro de la parte de la acción de cumplimiento. Hay muchas decisiones administrativas o decisiones o órdenes, digamos, que a través de la ley se dan, pero que no se cumplen. Entonces, en Colombia se tiene esa facultad, la acción de cumplimiento, que el ciudadano, en este caso los familiares de desaparecidos, puedan acudir a las autoridades, puedan acudir, por ejemplo, a la Comisión Ejecutiva de Víctimas. Le dicen, usted por orden administrativa tiene que cumplir, darnos protección de bioseguridad, y no se ha dado. Entonces, o impongo una acción de cumplimiento para que se cumpla eso. Y finalmente, con esto termino, las acciones populares, que es en los casos de grupos, por ejemplo, los colectivos. Entiendo que en México hay más o menos 70 colectivos e investigaciones de familias desaparecidas. Entonces, los colectivos estén, por ejemplo, en situación de riesgo, tanto físico, amenazas por violencia, lo que sea, o en este momento por salud, ellos como colectivos pueden interponer una acción popular, que todas estas herramientas son de carácter constitucional. Así que, pues, básicamente eso es lo que yo entiendo, y lo que quiero decir es que para mí el tema del coronavirus obviamente pone en riesgo algunas violaciones de derechos humanos, pero yo soy más optimista y pienso que esta es una gran oportunidad que tenemos para fortalecer las relaciones con las familias, los desaparecidos, entre ellos mismos, las autoridades y demás, a través de las redes sociales, que es un buen mecanismo que debemos utilizar en este momento. Esa sería mi participación. Muchísimas gracias, Luis, por tu participación, por esta panorámica también sobre el caso colombiano, donde evidentemente se están planteando temáticas y problemáticas que se están planteando, pues, en México y también en otras partes del mundo. También todo el tema, por ejemplo, de los cementerios, que pues muchos, hasta académicos, expertos que han estado trabajando las consecuencias del coronavirus, no se han metido a trabajar o a reflexionar sobre algunas temáticas, también en términos, por ejemplo, de protección de los derechos religiosos o de creencias en términos de esta temática, ¿no? Bueno, ya regresó la comisionada presidente. Desafortunadamente, pues la tuvimos que interrumpir por una cuestión técnica, pero comisionada, tienes otra vez el uso de la voz por si quieres terminar tu intervención anterior.
Sí, gracias, Irene. Te comentaba, el trabajo que se desarrolla en la comisión y que te comentaba, y ahí me quedé, es el trabajo de 24 horas, los 7 días, el de atender a las víctimas cuando te llaman a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, y pues obviamente atenderlas y tratar de resolver en su momento, digamos, la situación o la problemática que se presente. Sobre los mecanismos que se deben de garantizar a las víctimas en estas circunstancias, a ver, en todo momento como Comisión de Víctimas tenemos que garantizarle e informarle a las víctimas a través de la asesoría jurídica la realización de las acciones de denuncias, de quejas ante organismos, en este caso protectores de derechos humanos, que las víctimas tengan garantizado el derecho a la justicia, solicitar las medidas de protección para garantizar la seguridad de las víctimas, obtener en este caso también una reparación integral a las víctimas, detectar las necesidades y garantizar la ayuda inmediata, los primeros auxilios, como vuelvo a comentar y reiterar, los auxilios psicológicos que son muy importantes, la canalización a los centros de salud, canalizar temas de alimentación, localización, alojamiento transitorio, traslados para la atención psicológica, médica y desarrollo de diligencias. Es decir, nosotros tratamos de que las víctimas no tengan que salir en esta contingencia que estamos viviendo, e incluso las víctimas no salen de sus hogares para venir a la comisión y que sea atendido por el equipo multidisciplinario. Tratamos de que el equipo multidisciplinario, cumpliendo con todos los protocolos, se constituyan en los domicilios para que tengan ese acceso y esa facilidad, digamos, para que puedan desde elaborar su denuncia, canalizar, pero siempre con el acompañamiento y obviamente tratando de cubrir el servicio de manera inmediata y de debida diligencia. Atendemos, por ejemplo, también servicios funerarios, acompañamiento en procesos forenses. Yo he estado trabajando como comisionada en distintas reuniones con Comité Técnico de Profade, y todo esto ha sido a través de estos medios electrónicos, es decir, ya nada ha sido presencial, todo esto ha sido a través de medios electrónicos, pero que nos ha permitido avanzar en los trabajos que se tienen, que este Comité Técnico que comento de Profade, que es un programa integral para atender a familiares de personas desaparecidas, pues permite avanzar en lo que estamos, digamos, acordando sobre cómo atender con esas medidas o con esas reglas que tenemos para aplicar un recurso que se cuenta para que sea más eficiente y obviamente atendiendo a temas que son importantes más en estos temas de contingencia, que es la salud, la alimentación y el alojamiento. Esa sería mi intervención. Gracias, Irene. Muchas gracias, Maleni. Aprovecho también para felicitar tanto a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cuanto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la labor que han estado desempeñando en tiempos ordinarios seguramente, pero también por toda la atención a la protección de las víctimas que están dando en tiempos de pandemia. Me parece que es una gran aportación que están haciendo desde sus respectivas trincheras para garantizar pues, los derechos de las personas más vulnerables aquí en el Estado. Entonces, pues muchas felicidades a ambos en ese sentido. Bueno, pasamos ahora a la segunda pregunta detonante, que es la siguiente. No sé si me pueden apoyar. Perfecto. ¿Qué clase de medidas deben implementar los organismos protectores de derechos humanos, como las comisiones de víctimas, de búsqueda de personas desaparecidas, de derechos humanos, para asegurar la debida protección de sus derechos durante la contingencia sanitaria? ¿Cómo se pueden evitar posteriores violaciones a los derechos humanos por parte de esas autoridades en las actuales circunstancias? Y eso también se relaciona, por ejemplo, con una de las preguntas que ya llegó a través del Facebook, que es un poco más dirigida al caso colombiano, que es cuáles serían las medidas estatales adecuadas en países como Colombia para garantizar el acceso a Internet a las víctimas y para tratar de disminuir la brecha digital de la que ha hablado Naciones Unidas, que también es un tema que
que se ha ido como planteando en muchos países de América Latina, pero también en otros contextos. Creo que también es uno de los temas, por ejemplo, de muchos países africanos, por ejemplo, que quizás eso no es una temática que se ha planteado en Europa, donde evidentemente el tema de la brecha digital es mucho menor respecto a cómo se ha planteado aquí en América Latina. Bueno, creo que podemos seguir el mismo orden de intervenciones. Entonces le voy a ceder el uso de la voz al doctor Morales Valdés. Muchas gracias, Irene. Mira, me parece que esta pandemia evidentemente que no se esperaba ni en estas dimensiones ni en estas condiciones, dio lugar a que pudiéramos reencontrar a las tecnologías como un nicho que creo estaba muy devaluado. Y lo digo así porque bien, ciertamente las redes sociales o algunos esquemas de comunicación permitían pues que hubiera más flexibilidad, más prontitud incluso en la transmisión de la información, pero lo cierto es que desde el punto de vista laboral, pues esa tecnología se reducía únicamente al uso de correos electrónicos, tal vez, el envío de documentación electrónica y poco menos. Escuchaba hace algunos días a una persona especialista en temas de aerolíneas y decía que esperan las aerolíneas poder recuperar el 50% de sus clientes en aproximadamente 2 años. Y eso a raíz de que la gente se dio cuenta que podía haber este medio de interacción como el que en este momento estamos pudiendo dialogar y abriendo la posibilidad a que pues, no tenga que haber un tránsito o un movimiento de personas para poder celebrar algunas reuniones o concertar algún tipo de acuerdo. Y esto da lugar precisamente a que como organismos públicos tengamos la necesidad también de encontrar esos mecanismos de tecnología. ¿Qué es lo que hizo la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila? Bueno, en primer punto, establecimos la posibilidad de que aunque ya podíamos aceptar quejas por vía electrónica por nuestra propia web, lo cierto es que también establecimos un punto específico por el cual pudiera llegar a presentarse quejas relacionadas específicamente con las contingencias. De tal manera que esa fue una primera medida. Una segunda medida que se está tomando es que casualmente iniciamos un programa de tecnologización antes, previo a la pandemia o al conocimiento del coronavirus, como se está presentando, y habíamos iniciado un programa para poder sacar nuestra propia aplicación. Esta app pues, va a funcionar en los sistemas Android y Apple, de tal manera que el ciudadano pueda tener no solamente información en materia de derechos humanos, sino que también puedan tener la posibilidad de presentar quejas o incluso documentarlas. ¿Cómo está esta aplicación? Bueno, pues es interesante porque viene la posibilidad de escribir ahí en unas cuantas líneas lo que el ciudadano quiere hacernos llegar, pero también viene acompañado de la posibilidad de hacer una toma de fotografía desde la propia aplicación y hacer el envío de ella. A la par de esto, también tuvimos que generar otros esquemas que son, pues, algunos de ellos ya tradicionales, como fue el uso del correo electrónico, como fue también la línea telefónica, para poder dar el servicio y que los ciudadanos no se trasladaran exponiéndose o exponiendo a otras personas. Estos primeros pasos, me parece, fueron fundamentales para que la Comisión de Derechos Humanos no dejara de otorgar el servicio, de tal manera que, afortunadamente, podemos decir que si bien redujimos en alguna medida la atención presencial para resguardar a nuestros colaboradores, lo cierto es que no mermó de ninguna suerte el trabajo que teníamos que estar prestando y brindando públicamente. En lo administrativo, incluso voy a comentarles algo que me dio mucho gusto. Nosotros, a pesar, bueno, esto es un tema ya muy interno de Coahuila, se cambiaron algunas plataformas de rendición de cuentas y de rendición de cuentas y de vaciado de datos informativos en relación a ingresos y egresos. Y entonces eso dio lugar a que la propia comisión no obtuvo los primeros meses del año la posibilidad de cargar toda esta información. Pero lo que resulta muy interesante es que lo que tendríamos que haber cargado para dar el informe
del primer trimestre se cargó en un solo mes. Es decir, que con el uso de las nuevas tecnologías, con el trabajo en casa, con esquemas que nos permitieron hacer este trabajo desde servidores compartidos y con unas aplicaciones que además eran gratuitas, pudimos realizar el trabajo no solamente en tiempo, sino que además lo hicimos con la presión que estoy comentando de que el sistema no estaba en tiempo. De ahí, pues, yo creo que debemos encontrar en las tecnologías un amigo para poder desarrollar nuestras labores. Y, evidentemente, también uno de nuestros enemigos, pues, es la brecha que en México sí existe y que no todos los mexicanos tienen acceso a Internet, aunque también hay que decir que ya prácticamente toda la gente tiene la posibilidad del acceso a la red social, como en este momento lo estamos teniendo, o incluso a otros medios para poder comunicarse. Y otro tema, que es tal vez el que me interesaría más tocar, es la necesidad de reconocer que la capacitación es un elemento fundamental para que nuestras autoridades y para que nuestros ciudadanos no incurran en violaciones de derechos humanos. Y lo digo así porque, mira, yo siento que los organismos defensores de derechos humanos deben trabajar en 3 pilares. Evidentemente, la tradicional tiene que ver con los justiciables y el derecho de los justiciables. Pero encontrar en la víctima un segundo pilar que requiere de trabajo, que requiere de atención y que requiere de una atención especializada, va de la mano de la necesidad de hacer sinergia con las autoridades. Si no entendemos que estos 3 pilares deben funcionar de forma más o menos ordenada y de forma igual, entonces tal vez no vamos a conseguir el objetivo, que es reducir las violaciones a los derechos humanos. En la medida que esa sinergia se presenta con las autoridades, se les da acompañamiento, se les da capacitación, vemos que hay un interés también en desarrollar los programas que nosotros como organismo tenemos. Voy a poner un ejemplo. Tenemos unos convenios con diferentes instituciones y corporaciones de seguridad, así como con municipios de la región, con la idea de participar directamente con ellos en este proceso, ¿no? Lo cierto es que también, una vez que habíamos iniciado estos procesos de capacitación, pues se nos presenta la pandemia y tuvimos que establecer una plataforma en la cual estamos grabando constantemente cursos de capacitación que nos permite poder llegar a todos estos elementos, a todos estos funcionarios públicos y a gente que no necesariamente es funcionario público, pero tiene el interés de tomar estos cursos, para hacerlo a través de una plataforma en la cual permanentemente se encuentran nuestros cursos y no los hacemos exclusivamente en tiempo real. De tal forma que el englobar todo esto ha permitido, pues, que estemos dando el servicio en estas condiciones y pretendiendo que no se vulneran derechos humanos en tiempos de pandemia. Eso sería todo. Muy bien, muchas gracias, presidente, por esta intervención y por destacar seguramente la importancia y las oportunidades que tenemos ahora en estos términos, y también comentar que, pues, entre las varias iniciativas que se han tomado justamente para la protección de las víctimas en estos tiempos, hay también una iniciativa de la academia que es un buzón de consulta ciudadana para que, pues, se puedan presentar pues, quejas, observaciones, comentarios a eventuales violaciones a derechos humanos que se hayan dado justamente en la implementación de algunas de las medidas que se han adoptado a nivel estatal para enfrentar el tema del coronavirus. Bueno, ahora le voy a ceder el uso de la voz a la comisionada presidenta de la Comisión de Víctimas, Magdalena López, para su segunda intervención. Gracias, Irene. Sí, respecto a la segunda pregunta, las medidas que debemos implementar en este caso las instituciones o los organismos defensores de derechos humanos, creo que es importante y reiterar que uno de los, digamos, de las medidas que se deben implementar es el servicio se debe de garantizar, es decir, el servicio no se debe de suspender. Creo que en las distintas instituciones que se atienden y que, digamos, no están aquí presentes, pero hay otras instituciones que también atienden a víctimas de delito o violación a derechos humanos,
pues sí, reiterarles que estas medidas de contingencia por las que estamos viviendo y pasando, digamos, no se deben de suspender, es decir, se debe siempre garantizar que estén disponibles, que estén accesibles para que pueda acceder la víctima con mayor facilidad. No suspender estas actividades, buscar los mecanismos alternos para poder facilitar esos alcances de los servicios. Algo que comentaba ahorita en su intervención el doctor Hugo, que me parece importante también resaltar, sí, en estos tiempos de contingencia hay que buscar estas medidas como los medios electrónicos, pero sí también hay que, yo creo que puntualizar que hay víctimas, en este caso que nosotros atendemos, que no tienen ni siquiera el acceso a lo mejor a un internet. Es decir, no tienen estas herramientas que les puedan facilitar poder tener este acceso para poder contactar a alguna autoridad. Podrán tener un celular, pero ese celular posiblemente no tenga una cámara, no tenga, digamos, las condiciones para poder tener ese acceso. Es decir, entonces, nosotros, de hecho, como comisión, con el equipo multidisciplinario veíamos esta posibilidad de cómo subir a una plataforma o cómo la víctima la atendemos a través de una videollamada que permita darle esa atención. Pero ¿qué pasa si requiere una atención también de contención o incluso de urgencia en temas de salud? Entonces, sí, digamos, sí hay que plantearnos cómo podría ser, digamos, un método que pudiera facilitar y obviamente dar respuesta a la situación del delito por el que esté pasando. También es importante el cómo también se gestionan el acceso a los programas sociales durante esta contingencia. Como comisionada tuvimos la posibilidad de estar gestionando a través de la coordinación con la Secretaría de Inclusión el ver paquetes alimentarios para las víctimas de familiares de personas desaparecidas, el ver también estos paquetes de sanitarios, es decir, cómo también nosotros a través de estas coordinaciones con las distintas secretarías que tiene el Ejecutivo del Estado, vemos esa posibilidad para que esos alcances los puedan tener las víctimas. Otro de las medidas que implementamos, por ejemplo, el programa de atención a familiares de personas desaparecidas, conocido como el PROFADE. Bueno, este es un programa en el cual se tiene acceso no presencial. Una víctima puede hacer su solicitud vía WhatsApp, vía mensaje, vía correo electrónico o vía llamada telefónica al área de atención inmediata, al área de la Secretaría Técnica, para solicitar, en este caso, un apoyo dentro de los 5 rubros que tenemos, que salud, alimentación, vivienda, acceso a la justicia. Es decir, con estas medidas creo que se llega al alcance de cada una de ellas, digamos, en el día a día, pero más ahorita en esta etapa que estamos viviendo de la contingencia. Por otra parte, creo que cómo se pueden evitar estos posteriores violaciones a derechos humanos. Creo que ya el doctor Hugo mencionaba muy claramente, creo que es importante, consideramos que generar programas de capacitación, es muy importante la capacitación en las distintas áreas y de instituciones del Ejecutivo, el sensibilizar incluso a los funcionarios, el que sí tengan una capacitación con enfoque de derechos humanos, porque nos hemos, digamos, enfrentado en instituciones que atienden a víctimas de género, mujeres, pero no cuidan ni tienen el debido tratamiento, ni mucho menos la protección de derechos humanos. Entonces, creo que es importante la capacitación, creo que son importantes las mesas de trabajo y las coordinaciones, sobre todo de manera institucional. El análisis incluso de seguimientos, de recomendaciones. Nosotros hemos estado trabajando con la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre algunas recomendaciones que han emitido al Estado y a las instituciones, y creo que eso también permite el que se colabore en las instituciones para proteger más los derechos de las víctimas. Participar también en la elaboración de las medidas que el Ejecutivo, en este caso, vaya a implementar, digamos, en estas etapas. Tú lo comentabas en un principio, Irene y el doctor Hugo, este tema de la acción inconstitucional que se presentó por el tema de la inmovilidad. Es decir, después se presentó un decreto en el cual hubo
hay una discusión sobre el tratamiento de los cuerpos. Entonces, creo que también es importante que aquellas medidas que vaya a implementar el Ejecutivo del Estado, como las instituciones que estamos vinculadas o velamos o vemos los temas, en este caso, o atendemos a víctimas, cómo participamos también para que precisamente no se den estas, digamos, estas acciones a lo mejor de inconstitucionalidad, o que son buenas también, ¿verdad? Que también se participe por parte de la ciudadanía, pero como vemos también para que no se vulneren los derechos de las víctimas. Esa es mi intervención. Gracias, Irene. Muchas gracias, Maleni, por esa intervención. Le voy ahora a ceder el uso de la voz para su segunda intervención al profesor Luis Vélez. Muchas gracias, Irene. Bueno, me agrada escuchar todas esas coincidencias que tenemos con los panelistas, con el doctor Hugo y con Magdalena, porque lo que yo empezaría diciendo que el siglo XXI es el siglo de la conectividad y para ello está muy asociado con el concepto de gobiernos abiertos, que hablaba del memorando Obama, hablaba de los gobiernos abiertos, y no hay posibilidad de hacer un gobierno abierto sin la tecnología. Y una de las medidas más importantes que deben implementar los organismos que tienen la tarea de protección de los derechos humanos y particularmente en la búsqueda de personas desaparecidas es combatir el analfabetismo de los, perdónenme, no pude decirlo, alfabetización. Hay que acabar hay que lograr la alfabetización, más bien, disculpen todos los oyentes, se me trabó esa palabra, analfabetas, dejemos de acabar con ese mundo analfabeta de la digital. Y para esa tarea, entonces, obviamente, lanzar plataformas, esta es una gran oportunidad que tenemos, no debe haber disculpa de ninguna autoridad en ese sentido. Entonces, necesitamos varias cosas. Una de ellas es, insisto, en la comunicación digital entre las mismas víctimas o los mismos colectivos. Ellos tienen que, es importante que incrementen esa comunicación entre los colectivos de víctimas de familiares de desaparecidos. La otra es, como ya lo dijeron anteriormente, es que se establezcan mecanismos a través de estas organizaciones de derechos humanos institucionales, sobre todo, que se establezcan mecanismos o plataformas que le permitan a los familiares de las víctimas poder denunciar a través de medios digitales acciones, quejas, ya sea por acciones o omisiones que puedan estar violando los derechos o pongan en peligro los derechos humanos de los familiares de las víctimas. Una tarea muy importante y que siempre he creído mucho es en la pedagogía y en la información, porque una cosa es la parte de información y otra cosa es la parte pedagógica. Pues es una gran oportunidad, aprovechémoslo, sobre todo los sábados. Bueno, de acuerdo aquí en Colombia, que es más donde más se utiliza el Internet, sabiendo que el 60% del Internet se utiliza en Facebook, pues visibilicemos con eso. Por eso es muy importante que los organismos de protección fomenten este tipo, las actividades académicas, no solamente de los funcionarios que trabajan en estas instituciones, sino también facilitar actividades académicas con familiares de víctimas, como estos eventos, por ejemplo, donde participen las víctimas y donde podamos nosotros dar una capacitación. Eso sería extraordinario. La participación permanente, tenemos que asegurar la participación permanente de las víctimas. No nos hemos invisibilizado, todo lo contrario. Lo que pasa ahorita es que acabando con el analfabetismo digital, finalmente lo puedo decir, pues vamos a tener más participación de las víctimas y tenemos que mantenerlas allí. Eso nos va a permitir también insistir en campañas más agresivas y más innovadoras en términos del trabajo que están haciendo las instituciones, particularmente que tienen que ver con la protección de los derechos humanos de las familias de los desaparecidos. Y terminaría diciendo algo también muy importante, que es documentar. Las familias de las víctimas deben mantener, a través de las organizaciones, mantener un monitoreo de las actividades que están haciendo. O sea, documentar lo que se ha hecho. Debe documentarse eso, debe monitorearse. Incluso entre ustedes, entre las organizaciones que les corresponde la protección de los derechos humanos de las familias de las víctimas, monitorear qué están haciendo cada uno de ellos, porque
en esta oportunidad el tema del coronavirus puede servir para ver el vaso medio lleno o medio vacío. Quiere decir que otras organizaciones podrán decir, no, nosotros no adelantamos disciplinario porque pues, estamos varados. Eso no es cierto. Se pueden hacer entrevistas por los medios como Sky y demás, y son válidas, indiscutiblemente. El otro punto es que a través de las plataformas digitales es una excelente forma de lucha. Primero, tener la transparencia, pero una excelente forma de lucha contra la burocracia y garantizar el acceso a la justicia a las víctimas. Es necesario establecer eso, pero hay que educar a las víctimas en eso. Hay que sacarlos del analfabetismo digital y eso es una tarea que nos correspondería a nosotros, digamos, a las organizaciones que deberían hacer eso. Finalmente, pues aprovechar la inteligencia artificial, porque tenemos tanta información para analizar. Si yo les pudiera tiempo para hablarles un poquito de lo que está pasando con los cementerios en Colombia y cómo la inteligencia artificial y el manejo de las bases de datos en análisis de información de las personas que están trabajando en este momento sobre la identificación ahí no hay disculpa de que hay coronavirus y que ahí no hay absolutamente ninguna disculpa. Entonces, facilitar eso e impulsar eso a través de los organismos que representan la protección de los derechos humanos a las víctimas de personas desaparecidas, pues sería un enorme regalo. Por eso yo digo que el tema del coronavirus, yo sé que hay una queja permanente de los familiares de las personas desaparecidas, en que, bueno, nos limitaron, pero yo prácticamente que no me voy en contra de esto totalmente, pero yo digo que esto tiene un sabor agridulce y más dulce que agrio, porque hay que aprovechar todo eso, lo que está haciendo la unidad de búsqueda de personas desaparecidas aquí en Bogotá, en Colombia en general, y lo que están haciendo las autoridades en ese sentido es precisamente trabajar con la recolección de información, análisis de información y sobre todo planteando todos tratando de identificar, trabajando con la identificación de los cadáveres, de los cuerpos de las personas desaparecidas que están relacionados de pronto con el conflicto armado en Colombia, aprovechando esta pausa, que más que una pausa es un cambio de ritmo. Así que pues yo veo muy positivo, obviamente no veo muy positivo el tema del coronavirus, porque no se puede ver de esa manera, pero tenemos que aprovechar esta gran oportunidad y no puede dar excusa de ninguna institución en ese sentido, pero ojalá que esta información de esto sean conscientes los familiares de las víctimas y no piensen que la búsqueda de las personas desaparecidas solamente se hace en los terrenos. Hay una cantidad, en Colombia, por ejemplo, hay más o menos 23 cuerpos sin identificar o sin reclamar. ¿Y qué pasa con ellos? El coronavirus no nos limita para eso. Tenemos que utilizar la tecnología y la comunicación electrónica para lograr eso. Así que, pues, bueno, esa es mi intervención y más es la preocupación para invitar a los familiares de las víctimas para que salgan de ese analfabetismo digital y logren finalmente conectarse con ustedes y hagan como instituciones y hagan una buena amalgama y aprovechar al máximo el reto que nos está presentando frente a la protección de los derechos humanos, el coronavirus y la tecnología, que va a dar un impulso enorme en ese sentido. Muchísimas gracias. Esa sería mi intervención y mi preocupación. Muchas gracias, Luis. También creo que también en estas últimas intervenciones se plantearon varias temáticas relacionadas prevalentemente, por ejemplo, con el tema de la capacitación. Y me gusta mucho la idea que tú propones de que no estamos viviendo una pausa, estamos viviendo una nueva velocidad realmente. Estamos viviendo una nueva dinámica, estamos viviendo le dicen una nueva normalidad. Tengo mis dudas sobre el uso de esta expresión, pero me parece más bien que sí es todo un tema relacionado con las nuevas oportunidades que el coronavirus nos está planteando, que no significa obviamente poner de lado o poner en pausa la protección de las víctimas, como lo hemos estado comentando, porque sí se puede hacer, pero efectivamente luego en las cuestiones prácticas sí emergen todas las preguntas que es necesario. Y en ese sentido, por ejemplo, hay algunas de las preguntas que han estado llegando, a través de Zoom y a través de Facebook. Les voy a pasar las primeras 3 y si les parece recogemos estas primeras 3, hacemos una ronda de respuestas y
y luego tenemos tiempo para recoger por lo menos otra ronda de respuestas. Las primeras preguntas que nos llegaron son una relacionada con la atención a víctimas de violencia doméstica en ciudades rurales con difícil acceso a Internet. Muy buena esa pregunta, por cierto. Hay otra pregunta que llegó que es relacionada a cuáles son las instituciones especializadas en materia de víctimas que tienen la obligación de reparar el daño provocado, imagino que se refiere a un daño provocado por cuestiones de lesión o violación a derechos humanos en México. Y luego hay otra pregunta sobre las medidas estatales, sobre cuáles deberían ser las medidas estatales adecuadas en países como Colombia, pero me imagino que también, a no ser la de la brecha digital ya la vimos. Bueno, hay otra sobre las medidas adoptadas por autoridades que carecen de un enfoque interseccional, es decir, que omiten tomar en cuenta las circunstancias en desventaja que se encuentran algunos grupos en situación de vulnerabilidad, como mujeres trans, personas indígenas y otros, son violatorios de derechos humanos, es decir, esta omisión de este enfoque interseccional. Pues me parece que son todas preguntas muy importantes que pues tocan en la médula el tema que estamos abordando el día de hoy. Entonces, le pediría al comisionado presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos si quiere empezar él con esta ronda de respuestas. Gracias, Irene. A ver, yo voy a empezar por la última porque es la que me parece que puede darnos alguna pauta de cómo es que debemos comprender las medidas que se están tomando el día de hoy. Y es que en primer punto, no podemos hablar de una medida que sea irrestricta. Es decir, tenemos que tomar una serie de valoraciones para poder estimar si una medida o una sanción verdaderamente es adecuada a la circunstancia que se está viviendo o a la conducta. Lo pongo de forma simple. Por ahí alguna meme me tocó ver al inicio de la contingencia y el meme estaban unas personas en la cárcel y están comentando, ahí dos, dice, ¿y tú por qué estás aquí? Dice, no, pues por homicidio agravado. Y el otro le contesta, ¿y tú? Dice, no, pues yo porque no traía el cubrebocas. ¿Ya? Es decir, tenemos que guardar una proporción clara de qué es lo que queremos con las medidas de protección y qué queremos hacer también o qué queremos provocar en los ciudadanos con las sanciones que se tengan que aplicar. Y esto es muy importante porque a partir de ahí se puede generar un proceso de ponderación para poder establecer si estas medidas que se adoptan son o no adecuadas en una condición históricamente especial y en condiciones sumamente especiales, particularmente en Latinoamérica. El punto 2 viene de la mano de ello. ¿Qué pasa con zonas económicamente poco activas tradicionalmente? Ya no hablemos en época de coronavirus, o en algunas otras situaciones como personas que tienen compromisos económicos, vamos a decir, actuales, vigentes, y además probablemente con mínimos ingresos o casi nulos en medio de esta condición. Ahí tendríamos que hacer otra evaluación. Si esas personas tienen derecho a la alimentación y el Estado no está cubriendo esa obligación en medio de esta contingencia, pues entonces parecería que la lógica es que se les permita que trabajen. Entonces empieza a haber una serie de contradicciones entre lo que queremos, que es salud y seguridad, pero olvidando tal vez condiciones especiales e individuales de otras personas. A lo mejor hay algunos empleos que se pueden hacer desde casa, mientras que habrá otros que no se podrán hacer en casa. Y probablemente esos empleos que se pueden hacer en casa, terminando el día que termine esto, si es que termina, pues seguramente se incorporará más gente a hacer home office y dejaremos las grandes oficinas con volúmenes de gente. A partir de ello, entonces me parece que es importante analizar caso por caso. No podemos dar
una línea que sea inflexible. Y por ello yo estaba proponiendo, como les decía al principio de esta charla, que sean organismos que interpretan la ley. En este caso, estoy proponiendo yo que el Tribunal Superior establezca, en base a los lineamientos constitucionales que ellos mismos imponen sobre el decreto, pues que se vayan caso por caso estableciendo estos criterios. Pero me queda claro que la ponderación de la necesidad en relación a la situación y en relación a la sanción es algo que tiene que empezar a operar para poder determinar si se está violentando un derecho humano o, en caso, si se está sacrificando adecuadamente un derecho humano por el bien mayor que tendría que ser la vida, ¿no? Como un esquema básico. Y, bueno, por ahí nos preguntaban qué organismos defensores de derechos humanos. Bueno, hay que decir que, por decir, la Comisión de Derechos Humanos es uno, pero hay muchos organismos desde la sociedad civil que también participan y hacen vida en el sentido de los derechos humanos. La propia Academia Interamericana, pues evidentemente es un organismo que tiene por el fin la promoción y el trabajo en la academia de derechos humanos. Y podríamos hablar de los 32 organismos estatales y podríamos hablar de la Comisión Nacional y podríamos hablar de muchas otras organismos individuales y colectivos que participan en esta defensa. Y por último, un tema que sí es necesario de abordar, tal vez con mucha puntualidad. El tema de la violencia hacia la mujer se ha incrementado notablemente en los últimos años. Yo tengo por ahí una estadística de que aproximadamente la tercera parte de las denuncias que se persiguen por las fiscalías en México están relacionadas con violencia de género. Entonces estamos hablando de que es un número muy alto que nos está dando muestras de que hay problemas en casa. Y no solamente en la zona rural, aunque hay que decir que las zonas rurales pueden llegar a ser hasta el 66% de las denuncias. Entonces, me parece que es un tema que es estructural, no es un tema que se pueda resolver con una simple capacitación, no es un problema que se pueda resolver con la presencia de policías, no es un problema que únicamente competa al Estado. Me parece que es un trabajo que se tiene que generar a partir de quienes se encuentran dentro de casa. Y esto es algo que tenemos que ser conscientes a los padres de familia, a los hijos, a los jóvenes, de que hagan ese trabajo en casa. Invitarlos a que desarrollen ese trabajo en casa. Y me parece que esa política pública serviría mucho más que el simple hecho de sacar un anuncio en televisión o de establecer los derechos que tienen. Me parece que es muy importante que lo sepan, pero si esa concientización no entra a casa y se establece un esquema de trabajo y de respeto en casa, es muy complicado que las cosas cambien para bien. Bueno, y hasta aquí mi participación. Muchas gracias, presidente. Presidenta de la Comisión de Víctimas, no sé si usted quiere intervenir en las preguntas. Sí, una de las preguntas que comentaban era cuáles de las instituciones, digamos, un poquito tomé ahí de la referencia, cuáles instituciones son las encargadas, digamos, para la reparación. Creo que sí lo entendí, para la reparación, ¿no? Bueno, las instituciones es tanto la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas como la Comisión Nacional de Víctimas, que son las encargadas a través de sus comités de evaluadores para diseñar, para evaluar esta reparación integral, obviamente haciéndole primero cumplir a los posibles responsables, o en todo caso en temas de violación a derechos humanos, pues en este caso sería el Estado el que tuviera que asumir esta reparación. Había otra creo que pregunta en la cual nos hacían, si mal me permites para tomar retomar la pregunta sobre si son violatorios los derechos humanos. Es la última pregunta. Sobre el tema del enfoque interseccional. Así es, pues si menciona si son violatorios, efectivamente son violatorios a derechos humanos porque debe de atenderse de manera integral o de
de verse de manera integral, que las víctimas deben ser con este enfoque interseccional, es decir, una víctima, por ejemplo, que se le está cometiendo un delito, pero aparte es, no sé, es una persona indígena o es una persona, no sé, que no tiene, digamos, ¿qué te puedo decir? Pues los recursos o digamos que se encuentran en un estado más de vulnerabilidad, pues obviamente que se le debe de enfocar y se le debe de tratar, y obviamente hay violación de sus derechos humanos. Entonces, en ese sentido, para la pregunta, sí hay violación de derechos humanos. Muy bien, muchas gracias, Maleni. Profesor Vélez. Muchísimas gracias. Yo quisiera, bueno, rápidamente, en la primera es en cuanto al enfoque diferencial que nosotros llamamos, digamos, por ejemplo, el tema de los indígenas o de la comunidad gay o personas en condición de discapacidad. Esa parte de la población más vulnerable, obviamente, comparto con los panelistas que hay una violación de derechos humanos en la medida que no se haga un enfoque diferencial para ellos y no haya un trato más equilibrado en ese sentido, porque de alguna manera o de alguna manera no, hay que decir que no solamente son víctimas por su condición de vulnerabilidad, sino también son víctimas por ser familiares de víctimas, familiares de los desaparecidos, y esto redunda en contra del derecho el derecho a la justicia y particularmente el derecho a la no revictimización, que es parte del derecho a la justicia. Entonces, en primer lugar, ¿cómo es? En segundo lugar, quisiera mencionar sobre las medidas de protección adecuadas, y quiero aprovechar ese espacio para hablar un poquito, porque yo sé que puede no ser el contexto en México, pero quiero transmitirles esta inquietud que ha pasado en Colombia con el tema de los cementerios. Se pusieron de moda, particularmente con el COVID-19. ¿Por qué razón? Porque salió una decisión por parte de la Procuraduría General de la Nación, que es la que vigila el comportamiento de los ciudadanos, no de los ciudadanos, sino de los funcionarios públicos, que no hayan violaciones de derechos humanos, que no hayan abusos, y esto es muy fuerte, que me parece pues, interesante hacer esa comparación con lo que pasa en México con las investigaciones de los funcionarios públicos que no cumplen con sus funciones, pues me parece que valdría la pena hacer eso, pero no es el tema, no simplemente quiero mencionar. Entonces sale la Procuraduría y el Ministerio de Salud y sacan una resolución en donde prácticamente dicen, miren, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud, nosotros estamos pensando, esa fue la proyección que fue inicialmente, nosotros estamos pensando que para terminado el 2020, en Colombia va a haber más o menos entre 10.000 y 15.000 muertos. ¿Qué capacidad tenemos nosotros para lograr eso? Entonces, sacar una resolución anticipada. En este momento, Colombia tiene, por el coronavirus, tiene 1.433 muertos, para ser exactos. O sea, llegamos a 1.500, hoy vamos a llegar a 1.500 muertos y tenemos 43.000 víctimas, personas infectadas, a diferencia de México, que entiendo tiene 15.000 muertos en este momento y 130 infectados. Obviamente hay que mirar las proporciones de población. Entonces, ¿cuál era la preocupación que nacía en eso? Se prenden las alarmas tanto como por la Cruz Roja Internacional, el Comité Internacional de Personas Desaparecidas y la unidad de búsqueda de personas desaparecidas particularmente. Y se prenden las alarmas, ¿por qué? Porque esa regulación del Ministerio de Salud lo que planteaba, y una instrucción de la Procuraduría lo que planteaba a los funcionarios públicos en general, señores, si llegamos a los 10.000 y no tenemos forma, o a los 15.000 y no tenemos forma de dónde enterrarlos, pues vamos a tener que sacar algunos y poner allí a algunos de ellos, de las personas, de los cuerpos que fallecieron por el tema del coronavirus, vamos a tenerlos que poner en esas fosas y vamos a ir reemplazando, vamos a mover ciertos cuerpos ya que están allí no identificados o identificados por su reclamar. O la prioridad, dice el Ministerio de Salud, es, miren, la persona que muera por el coronavirus, los cuerpos, la prioridad es cremarlos.
Entonces había una preocupación y se prenden las alarmas, sobre todo con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Primero, es que no usar a los muertos de coronavirus, donde no se puedan cremar porque no hay la infraestructura en sitios retirados, y llevarlos a sitios y mezclarlos con personas, con cuerpos no identificados que sean producto, por ejemplo, de la, que consideren desaparecidos producto de la violencia o del conflicto armado en Colombia. Entonces es una es que los entierren en el mismo lugar. La otra es cambiarlos de lugar. Pues si los tenemos aquí ubicados, nos falta identificarlos, los cambiamos de lugar, eso nos va a llevar, nos va a tener un problema. Y la otra es que de pronto las autoridades muy lejanas, pues cremen a todos. Si ya cremamos estos que murieron por el coronavirus, pues crememos estos otros. Entonces, ante esa alarma despertada, lo que hicieron la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, concretamente hizo 7 recomendaciones. La primera es que por ninguna circunstancia deben moverse los cuerpos sin identificar o los cuerpos identificados sin reclamar. Esa es una primera condición. En cualquier parte del país no se pueden mover. La segunda recomendación es que no se deben mezclar cuerpos fallecidos por el coronavirus, con el COVID-19, con cuerpos en fosas donde hayan cuerpos sin identificar o cuerpos sin reclamar. Es la segunda, o sea, no mezclar los cuerpos. La otra es exclusividad, que debe hacerse fosas individuales o bóvedas únicamente exclusivas para personas que hayan fallecido por el tema del coronavirus. Y otro punto es que en caso de que no puedan tener esas fosas individuales, entonces previendo que hay entre 10.000 y 15.000 para terminado este año muertos por coronavirus, pues prever esa situación y establecer entonces dónde se van a poder tener buscando otros territorios. Otro de los puntos que recomienda la unidad de búsqueda de personas desaparecidas a nivel nacional al Ministerio de Salud y al gobierno en general es que se documenten todos los muertos, todos los cadáveres que lleguen por COVID-19 estén documentados, de qué autoridad vienen, de cuál es la procedencia, todos los elementos que caractericen, digamos, si vienen acompañados con otros, entonces poder identificar eso. La otra es el registro topográfico, que se pueda establecer cuando estamos hablando de lugares, esto no puede suceder, por ejemplo, en Bogotá o Medellín o Cali, pero en sitios alejados del país donde prácticamente no hay una conectividad, pues esto es muy fácil de que suceda. Y entonces habría que hacer unos registros fotográficos que son mapas que indiquen dónde quedan las fosas, donde están enterradas las personas. Y la séptima recomendación es que haya capacitación administrativa, tanto para los encargados de las funerarias como de los cementerios. Si hablamos de las condiciones en que se encuentran los cementerios en Colombia, son en gran cantidad muy deplorables, y entonces ante todo eso pues se prenden las alarmas con el tema, y eso son con el tema de los desaparecidos, la violación de derechos humanos, el derecho a la verdad, porque ahí se va a confundir, y no solamente, como lo sabemos, no solamente los desaparecidos están en los terrenos, sino están en los expedientes, están en las inspecciones de policía, están directamente en quienes administran los cementerios. Así que pues es una búsqueda integral. Eso es lo que quería decirles en general, esas 7 recomendaciones de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que creo que estoy casi seguro que ese problema no se da en México, a no ser de que pues ustedes tengan una información diferente, ¿no? Esa sería mi intervención. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a Hugo, muchas gracias, Maleni. Tenemos todavía, bueno, una pregunta, veo que ha sido eliminada. Bueno, tenemos una última pregunta y luego pues ya si quieren pueden hacer algunas consideraciones de cierre. Oscar Flores Torres, investigador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, pregunta si pueden ahondar en el impacto que la nueva realidad tecnológica tiene sobre la intimidad, la integridad y los derechos humanos de las personas, así como que no existan fronteras políticas y físicas que la limiten, aumente riesgos sobre los ciudadanos.
Ya no hay otras preguntas, por lo que pues si ya quieren también aprovechar del espacio para cerrar o hacer algún otro comentario que consideren oportuno, pues adelante. Hugo. Gracias, Irene. Mira, este tema es muy interesante porque ha surgido precisamente a raíz de que en el Estado se ha anunciado la implementación del uso de cámaras de reconocimiento facial. Y no tengo la oportunidad de preguntarle a Óscar si por este sentido es que hace la pregunta, pero estimo yo que está muy relacionado, ¿no? La idea es que han surgido pues, dos posiciones, ¿no? La primera de ellas que encuentra una posible violación a los derechos humanos en relación a la privacidad, en relación a que pues, las personas van a ser identificadas y pues, podrían ser rastreadas para conocer sus actividades diarias. Una segunda, que es tal vez menos radical, simplemente encuentra la necesidad de resguardar esos datos de alguna manera e incluso destruirlos cuando no sean utilizados para los fines en los cuales se están planeando, ¿no? Y bueno, una tercera, tal vez son aquellos que no les importa que los grabe, ¿no? Entonces, pero quedándonos en el punto medio. En el punto medio tal vez encontramos la discusión en relación a el uso de esos datos, si esos datos son personales y cómo es que se utilizan o quién tiene acceso a ellos. Y a partir de ello, encontrar el centro de la discusión. Porque el solo hecho de que una persona grabe, pues finalmente da lugar a una imagen. Sin embargo, lo importante es cuál es el uso que se le va a dar a esa imagen. Y a partir del uso de la misma, entonces poder establecer protocolos para que efectivamente tengan los fines para los cuales se están usando y también para los fines de almacenamiento y también para los fines de destrucción, porque no podríamos tener permanentemente la información ahí. Entonces me parece que si se establecen esos protocolos de forma adecuada, evitamos que se vulneren los derechos humanos. Y si logramos no solamente que se resguarden de una manera segura y bajo un protocolo, sino que también se garantice la destrucción de esta información al no haberla utilizado con los fines de seguridad que se pretendan, entonces pues también estaríamos dando lugar a restablecer las cosas de alguna manera. Y esa es la posición que personalmente tengo y que ya en algunos otros países se ha venido utilizando como un criterio para poder garantizar los derechos humanos de aquellas personas que eventualmente puedan ser grabados. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Comisionada Presidenta de la Comisión de Víctimas, ¿quiere comentar algo? Sí, solamente digamos para ir cerrando y hacer nada más como una sistematización de esta información que en todo el desarrollo de esta intervención lo comenté. La Comisión Ejecutiva, si me lo permites, nada más como introducción para terminar, lo que ha atendido en esta etapa de la contingencia. Es decir, nosotros tuvimos alrededor de 199 solicitudes para atender con víctimas indirectas, víctimas, en este caso, indirectas, atención de delitos de violencia familiar, temas también de robo. Dentro de la asesoría jurídica, los asesores estuvieron en audiencias, en este caso virtuales, atendiendo a 39 de ellas, en juicios en este sentido de oralidad virtual tuvieron 3, audiencias presenciales tuvieron 99 audiencias, reparaciones del daño. En atención inmediata se estuvieron haciendo alrededor de 214 gestiones durante, digamos, esta etapa de la contingencia, con temas de salud, con temas de transporte, vivienda, educación, acceso a la justicia, alimentación. Otro de los, digamos, de los programas que tiene dentro de la ejecución de la comisión es el Fondo de Ayuda y Atención para la Reparación Integral, y en ese sentido se tuvieron 17 resoluciones durante la contingencia para cubrir atención médica, alimentación, transporte, gastos funerarios, abastecimientos, viviendas. En el programa integral, que es el PROFADE, estuvimos entregando apoyos de alimentación, más de 159 apoyos, en salud 107, en educación 8, empleo, acceso a la justicia. Es decir,
En ese sentido, como lo comenté al principio de mi intervención, la comisión sigue trabajando y continuará su trabajo con o sin contingencia, con pandemia o sin pandemia, o sea, nosotros seguimos trabajando. Gracias, Irene. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias también por el compromiso que han mostrado hacia la protección de las víctimas. Luis, no sé si tú también quieras comentar algo respecto a la última pregunta o ya hacer un comentario de cierre. Está bien. Primero, pues darle las gracias a la academia y felicitar al doctor Hugo y a María Elena. Soy testigo del trabajo que han venido haciendo, una diferencia. Y bueno, este es un nuevo reto, como yo digo, es un cambio de ritmo. Como lo acaba de decir la presidenta, siguen trabajando con o sin. Y aquí hay que crecer en la lucha contra el analfabetismo digital, que eso es lo más importante. Yo quisiera mencionar en relación con la protección a la información, que aquí, por ejemplo, en Medellín se trabajó eso y ha tenido relativo éxito. En Bogotá se quiso establecer que todas las personas que fueran a comprar algo, lo que sea, y que salieran, tendrían que dar la identificación, y después eso se cayó, que sí. Ha habido mucha discusión porque qué se hace con esa información. El tema se enfoca desde el punto de vista conceptual dentro del habeas data versus coronavirus y habeas data de derechos humanos versus coronavirus en un mundo globalizado. Yo le pregunto a los panelistas, le pregunto a los que nos están escuchando en este momento, a los asistentes, ¿qué tan peligrosa puede ser un arma de fuego? Pues depende de mano en quien esté. ¿Sirve para protegerme o sirve para matar inocentes? Lo mismo, que tan peligroso puede ser el tener la información. Depende de manos en quien esté. El asunto es de control. Pero también es un poquito, no me atrevería a decir de ingenuidad, pero pensemos en algo también, que es una realidad. Y tenemos que entrar a trabajar en eso. ¿Ustedes creen que la información que el gobierno puede acceder a través de Facebook, a través de Instagram, a través de todo lo que nos comunicamos por WhatsApp, nosotros ya estamos perfilados? Es extraordinario cómo ve uno, por ejemplo, uno pide que quiero comprar una bicicleta estática y habla con la compañera, con el compañero por WhatsApp, y al otro día uno abre Facebook y en Facebook ya le están ofreciendo la bicicleta estática. Entonces es un poquito ingenuo pensar, porque eso es pura inteligencia artificial. Claro, hay que trabajar en cómo controlarlo, pero que ya estamos controlados, que estamos en la globalización, es exactamente. Y que tengan la absoluta seguridad que todo lo que hablamos, decimos o mostramos por estas redes sociales, eso ya está en manos de una inteligencia, digámoslo, superior artificial que nos puede manipular. ¿Cuál es la diferencia si en este momento nos encontramos entonces entre el dilema, como lo planteaba el doctor Morales, tener ponderación entre los límites de las libertades y todo esto con el tema de la seguridad, sobre todo cuando hablamos de la salud pública? Pues bueno, hay que ser ponderados, hay que buscar mecanismos con gobiernos abiertos, como lo decíamos anteriormente, pero que yo deje de dar una información, obviamente no se la va a dar a cualquiera, pero que si el gobierno quiere tener información de nosotros, la tiene. Estamos completamente, casi literalmente desnudos ante lo que está pasando. Entonces no solamente es el coronavirus, es eso, y cómo ponderamos eso. Yo les digo, y con esto termino, ¿qué tan peligrosa es un arma? Depende de quién la tenga. Esa sería mi intervención en este sentido. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a los tres panelistas del día de hoy, que creo que nos dejan con muchos temas para reflexionar, pero también nos dejan con la seguridad de que, aunque pues evidentemente las necesidades de las víctimas, la necesidad de la protección de derechos humanos son muy amplias, sí se está haciendo un trabajo importante. Claro, nunca es suficiente, eso lo sabemos y lo sabemos nosotros que trabajamos en temas de derechos humanos, pero me parece que cualquier iniciativa, especialmente tan importante como las que se han desarrollado y que hemos estado platicando el día de hoy, son importantes en este contexto.
Bueno, a mí no me queda nada más que agradecer a los panelistas, al público que nos ha seguido a través de la plataforma Zoom, pero también a través de redes sociales, a través de Facebook Live. Comentarles que pues, el video estará disponible a la brevedad también en YouTube, en el canal de YouTube de la Academia. Y también comentarles que los esperamos para la próxima jornada, que ya será la 8ª de los seminarios en línea EDH, los derechos humanos en tiempo de pandemia, que tendrá lugar el día jueves 18 de junio, y en esa jornada se abordará el tema de la libertad de movimiento y circulación, que seguramente es una de las libertades que se han visto más afectadas, especialmente en todos los países donde se han impuesto las famosas medidas de cuarentena obligatoria o lockdown, de cierre y límite a la circulación, que aquí en México pues sí se han impuesto, quizás de manera un poco más flexible respecto a otros países que pues, como por ejemplo Italia o España, han vivido una limitación casi total de ese tipo de libertad. Entonces pues contaremos de hecho con la participación también de ponentes españoles que nos van a acompañar en esa jornada, y también con un ponente italiano. Entonces me parece que sí también va a ser una muy importante reflexión sobre esta temática. Pues muchas gracias por su participación y espero que tengan una linda tarde.